Hola, muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy, 25 de marzo del año de 2023, en este podcast de la materia de problemas sociales, políticos y económicos de México, abordaremos el tema de la estafa maestra. Claramente, al menos tomando como un área de investigación a nuestro país, México. Bueno, me acompañan mis compañeras Carol Michelle Galicia López, Valentina Jara Espinosa y claramente yo, su servidor, Raúl Bermúdez Rodríguez. Pertenecemos al grupo de sexto 616 y bueno, comencemos. Hola Carol, ¿qué nos podrías decir sobre el tema? Como ya sabemos, Javier Duarte desvió los recursos públicos, le proporcionaba contratos a empresas que ya no eran reales y que además no brindaban los servicios para los que eran contratados. Al revisar las cuentas públicas en el año 2013 y 2014, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, MCCI, detectaron contratos ilegales por 7.670 millones de pesos, y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3.433 millones. Los 7.670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente por el hecho de que estas empresas no existían. La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular, el Banco Nacional de Obras con Alfredo del Mazo al frente y Petróleos Mexicanos en la gestión de Emilio Lozoya, son tres dependencias principales que son las responsables de este mecanismo que el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, no tiene menor duda de calificar como fraude de nivel millonario. Claramente este fraude es más elaborado y parte también sofisticado, por así decirlo, del que usó Javier Duarte. Solo por triangular los recursos, las universidades cobraron 1,000 millones de pesos de comisión, aunque no se les haya aportado ninguna clase de servicio. Animal Político y MCCI decidieron investigar y de esta forma llegar a rastrear el destino del dinero, revisar en qué invertirán las universidades estos montos de dinero y cuáles eran las empresas a las que recurrieron para estos trabajos. 1,000 millones de pesos más fueron la comisión que terminó siendo para las universidades y el resto del capital sirvió para supuestamente contratar servicios. Estas son las pruebas más destacadas de este fraude millonario. Vale, ¿nos podrías decir cuáles son las claves de la estafa maestra? La estafa maestra reveló cómo se lleva a cabo la corrupción en México. Se trata de un modus operandi que por varios años se ha utilizado y no se ha visto de esa misma forma en otros países. La investigación se realizó mediante el portal de noticias Animal Político y la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, MCCI, y fue publicada durante el mes de septiembre de 2017. Se originó en el informe de la ASF sobre las cuentas públicas del gobierno federal en el año 2013 y 2014. Se trata del órgano del Congreso que es el responsable de vigilar e investigar el uso del presupuesto federal. La investigación encontró que se asignaron contratos de forma irregular en dependencias como las Secretarías de Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes, el Banco Nacional de Obras o Petróleos Mexicanos. En algunos casos, los contratos no fueron cumplidos y en otros, el costo real fue menor al presupuesto acordado inicialmente. También se documentó el camino y la estrategia para ocultar a dónde llegaban finalmente los recursos públicos. Raúl, ¿nos podrías platicar cómo es que lograron eludir la ley? Las dependencias firmaron convenios con universidades públicas, ya que la ley permite hacerlo siempre y cuando las universidades realicen al menos el 51% del servicio contratado. En ningún caso hubo alguna universidad que cumpliera con el requisito del 51%, por lo que las universidades subcontratan a 186 empresas y
cobran por esta intermediación una comisión de entre el 10 y el 15% del total del convenio. Esta triangulación viola la ley, como reconocen los propios funcionarios públicos consultados. Aquí es donde viene la verdadera pregunta. ¿Quién seleccionó a las empresas? Nadie quiere responder eso frente a una grabadora. Sin embargo, personal de las universidades que hablaron a condición de anonimato dicen que los funcionarios las sugirieron, mientras algunos funcionarios afirman que fueron las instituciones educativas. Más allá de quién seleccionó la comisión que cobró cada universidad, implicó por sí misma un sobreprecio de los servicios contratados, porque recibieron pagos por 1,000 millones de pesos por no hacer nada, más que validar la triangulación de recursos. Carol, ¿tú crees que existió alguna ayuda universitaria? Uno de los modus operandi de la corrupción que se revela por parte de la estafa maestra es el uso de las universidades públicas para el desvío de recursos. De esta manera, las universidades se ven bajo obligación de subcontratar a una o varias empresas que tampoco pueden llevar a cabo trabajo. Sin embargo, se los dan a cambio de hacer servicios que las universidades no pueden dar porque no están preparadas para ello. Ninguno de los convenios referentes al caso se firmaron durante la gestión de José Antonio Meade, cuyo periodo como secretario de Desarrollo Social inició el 28 de agosto del 2015, mientras que todos los acuerdos fueron firmados antes de julio de este mismo año. Vale, ¿existieron empresas fantasmas? De las 186, las empresas seleccionadas en estos convenios, 128 presentan irregularidades, de acuerdo con las propias autoridades consultadas y a la visita que Animal Político y MCCI hicieron a sus oficinas. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, por ejemplo, entre 2014 y 2015, declaró fantasma a 11 e investiga a 9 más por la misma razón. 28 no tienen dirección. 12 fueron desmanteladas apenas recibieron los contratos. 8 no están en las direcciones que declararon. 44 no cuentan con registro ante la Secretaría de Economía. Requisito indispensable para operar. 6 se dedican a temas que no tienen relación con los servicios para los que recibieron contrato. Y 10 más no fueron localizadas por la Auditoría Superior de la Federación, ASF, cuando las buscó para revisar su legalidad. El mismo fondo dio en 2013 un contrato por 17,578,000 pesos a la empresa Impactil, aunque esta ya tenía una investigación abierta por la Procuraduría General de la República, porque un año antes había incumplido un contrato con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes por 68 millones de pesos. Caro, ¿tú sabes si se venden armas, drogas y empresas fantasmas? Para este reportaje, Animal Político y MCCI visitaron en Tabasco 17 domicilios de dueños de empresas que recibieron contratos millonarios de Pemex, todos ubicados en colonias populares. En 12 direcciones no se encontraron a los socios o no admitieron ser dueños de las sociedades. Esas colonias pobres como la Casa Blanca o Ciudad Industrial son de la mera zona de falsificaciones, explica la agente de la Fiscalía. Ahí consigue de todo, desde armas y drogas hasta documentos para poner tu empresa fantasma. Se trata de colonias factureras, donde despachos de contratadores acuden para surtirse de accionistas mediante la compra, por unos pocos pesos, de recibos de agua, luz o de teléfono, y con esos documentos tienen la información suficiente para constituir las compañías con las que lavan dinero mediante la emisión de facturas. Vale, ¿tú crees que existe impunidad en este caso? Claro que existe, y esto se debe a que muchas de las empresas por donde se conoce que pasó el dinero no existen o los responsables prácticamente desaparecen. En los casos donde se localiza algún presunto empresario, resulta que no tiene idea del tema, ni mucho menos cuenta con los recursos públicos desviados. Además, en México se cuenta con un pobre sistema de control y vigilancia, y casi todas las demandas judiciales que presenta la ASF no son investigadas. El resultado final es impunidad y pérdida de mucho dinero. Bueno, en conclusión podríamos resumir que en la estafa maestra muestra casos de corrupción,
Claramente esto siendo de carácter ilegal, ya que como vemos el funcionario público Javier Duarte robó gran cantidad de dinero para supuestas empresas, las cuales resultaron ser empresas fantasmas, destinando los recursos económicos para fines personales, disfrazándole como si el capital estuviera dirigido hacia fines de bienestar común. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Agradecemos mucho su atención y muchas gracias por escucharnos.